Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier. Hoy retomamos las charlas luego del receso de Semana Santa y esta noche nos acompaña la doctora María de Fátima Barceló Miller con la charla Las sorpresas del Rey Momo, el Carnaval de San Juan en la década de 1910. Como siempre, antes de iniciar, leeremos una biografía sobre la doctora Barceló. Académica numeraria de la Academia Puertorriqueña de la Historia, autora de varios libros en el que se destaca la lucha por el sufragio femenino en Puerto Rico 1896 al 1935 y cuenta con una infinidad de publicaciones en prestigiosas revistas profesionales. Ha presentado sus investigaciones en importantes congresos y simposios tanto en Puerto Rico como en el extranjero sobre historias de las mujeres, microhistoria e historia cultural. Con ustedes, la doctora María de Fátima Barceló Miller. Que disfruten la charla. Muchas gracias, Hilda, y felicito a la Fundación y a ti por esta iniciativa y muchísimas otras iniciativas de carácter social que está llevando a cabo la Fundación. Yo he titulado esta presentación Las sorpresas del Rey Momo, el Carnaval de San Juan en la década de 1910. Debo aclarar que yo voy a presentar un aspecto del Carnaval de San Juan. Los carnavales pueden ser estudiados de una y mil formas. Yo he seleccionado desde mis perspectivas historiográficas, mi metodología y obviamente la formación, darle un enfoque histórico-antropológico a esta presentación. No es la palabra final, aquí nada está escrito en piedra, simplemente presento un aspecto del carnaval y si se generan dudas, preguntas, ansiedades, preocupaciones, ese es precisamente mi interés. Cuando yo estaba dando clases en la Universidad de Puerto Rico, los cursos de teoría y metodología, yo le decía a mis estudiantes, hay que estudiar el Carnaval de San Juan y dale, por años estuve diciendo hay que estudiar el Carnaval de San Juan, hay mil formas de abordarlo. No me hicieron caso. Y entonces, a raíz de mi retiro, pues entonces yo dije, bueno, pues yo voy a empezar a estudiar el Carnaval. Y en particular el Carnaval de San Juan, cuando se habla como con cierta nostalgia del Carnaval, con cierta nostalgia de los bailes de salón, los trajes, las carrozas. Es casi una evocación nostálgica, como si aquí en Puerto Rico hubiese las palabras de don Jorge Manrique, como a nuestro parecer todo tiempo pasado fue mejor, pero el carnaval tenía sus intríngulis, y eso es parte de lo que de lo que yo pretendo presentar muy esquemáticamente esta noche. Así que, lejos de contestar muchas preguntas, yo espero dejar muchas interrogantes. Así que vamos a comenzar. Al mencionar la palabra carnaval,
varias imágenes icónicas vienen de inmediato a nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, el carnaval de Río de Janeiro, que según tengo entendido es el carnaval más grande del mundo, con las escuelas de samba, el Mardi Gras de Nueva Orleans, el desfile y posterior quema del Babal en Guadalupe, y por supuesto el carnaval de Venecia, entre tantos otros, ¿no? Los carnavales tienen una larguísima historia que por cuestiones de tiempo no podemos detenernos a analizar en esta noche. Pero hay una inmensa bibliografía sobre los orígenes del carnaval, sobre el desarrollo del carnaval, etc. Sin embargo, es menester destacar que en su devenir histórico, los carnavales han experimentado grandes cambios, tanto en sus formas como en sus propósitos y significados. Estas transformaciones han sido objeto de estudios de teóricos, historiadores y antropólogos, entre los que se encuentran Peter Berg, Humberto Eco, Michael Bakhtin, Antonio Benítez Rojo, Irune del Río Gaviola y Raquel Braulovsky, entre muchísimos. Solamente he mencionado algunos de los más conocidos. Para efectos de esta presentación, acojo los acercamientos de Raquel Braulovsky para estudiar el Carnaval de San Juan en la década de 1910. Braulovsky realizó un excelente estudio sobre los carnavales en el Caribe hispanoparlante. En el mismo hace un minucioso recorrido por los principales festejos carnavalescos de la región, examinando sus especificidades. Encontró que en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, ya desde las medianías del siglo XIX, los clubes y asociaciones sociales privadas vinculadas a las élites locales fueron tomando el control en la organización de estas festividades y gradualmente fueron restringiendo las formas de creatividad y participación de raíz afrocaribeña, tildándolas afrocaribeñas e indígenas, pero sobre todo afrocaribeñas, tildándolas, ¿no?, de grotescas y de mal gusto. En otras palabras, estas élites, estas clases dominantes procuraban desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX blanquear los carnavales. El periodo de estudio que estamos presentando esta noche, que es la década de 1910, fue elegido muy cuidadosamente, no fue una selección al azar, ¿no? Para ese momento, ya al iniciar esta década, habían transcurrido 12 años del cambio de dominación colonial. La clase intelectual, propietaria y profesional del país continuaba con sus proyectos de modernización y de hecho muchos vieron en la nueva metrópoli, Estados Unidos, el aliado idóneo para alcanzar la modernidad y el progreso que desde la pasada centuria habían puesto en marcha. De otra parte, como resultado de la avasalladora incursión del capital absentista estadounidense
en la industria de la azúcar y el tabaco en la isla, se produjo un enorme movimiento de trabajadores agrícolas del campo a las ciudades. San Juan no fue la excepción. En el censo de 1910, San Juan, la capital, ¿no?, contaba con 48.716 habitantes. Y en 1920, la cifra aumentó a 69.733, lo que representa un sustancial incremento de moradores que no fueron a vivir dentro de las bellas estructuras del recinto ya semi-amurallado, porque ya a finales del siglo XIX se habían derribado las murallas que daban a tierra, ¿no? No fueron a vivir en esas bellas estructuras, sino en los barrios marginales que eventualmente se convirtieron en anillos de miseria y hacinamiento que conocimos como arrabales. Y aquí está el Salsipuede de Puerta de Tierra en el 1915 y, por ejemplo, La Perla, ¿no? También en la década de 1910. La década de 1910 también atestiguó grandes huelgas de los y las trabajadores y trabajadoras del tabaco y de la caña, ¿no? Ahí vemos una manifestación. Esto fue en el 1914. Como señala Ángel Chuco Quintero, fue la década de mayor actividad huelgaria de estos sectores durante la primera mitad del siglo XX. Como si fuera poco, en 1917 se estrenó, mediante la Ley Jones, la ciudadanía estadounidense y el Senado de Puerto Rico. Ese mismo año, 1917, mediante referéndum, se aprobó la prohibición de la fabricación, de venta y consumo de bebidas alcohólicas. Y como si fuera poco, en el 1917 también, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial. En 1918 no se quedó atrás. Y la pandemia de influenza vino acompañada del terremoto de San Fermín en el área noroeste del país, ¿no? Que causó enormes daños. Y la influenza, que ha sido magistralmente estudiada por la doctora Mayra Rosario Urrutia, también hizo estragos en la población. Como vemos, la década de 1910 fue una década sumamente agitada. Pero todo lo anterior no fue un impedimento para que se continuara celebrando el carnaval. Y es que el carnaval cumplía funciones indispensables para el grupo hegemónico sanjuanero. Para la élite, el carnaval era idóneo para afirmar su posición social y económica. Cuando analizamos la composición de los comités organizadores a lo largo de la década, encontramos que los nombres se repiten una y otra vez. Tomemos, por ejemplo, el año 1914. Manuel Rossi, Cayetano Politoste, José de Diego, Manuel Fernández Junco, Mariano Abril, Antonio Barceló, Ignacio Peña Garícano, Frank Antonsanti, Juan Roy, Pedro Justi, el Club de Damas de San Juan, presidido por Isabel
Hegel de González y así por el estilo. Todos los miembros reclutados, obviamente, en la élite capitalina. Si ocurría un deceso, pues obviamente nombraban a otra persona. De otra parte, el carnaval capitalino se imbrinca con los proyectos de modernización que desde la pasada centuria habían empezado a articular los jerarcas capitalinos. De hecho, desde finales del siglo XIX, el carnaval había sido descrito por nuestra querida Lola Rodríguez de Tió en una revista venezolana como fiesta de la civilización, fiesta del espíritu y de la inteligencia, ¿no? Y aquí está la cita. Nos place ver que ya en nuestra querida tierra se va dejando la indiferencia apegada a nuestro modo de ser tropical y que se acogen esas fiestas que la civilización reviste de formas adecuadas al adelanto de la época, siquiera como una remembranza de la clásica diversión que coronó un día la frente de la reina del Adriático. Reina del Adriático sabemos que es una clara referencia al carnaval de Venecia, ¿no? Los festejos carnavalescos organizados desde la cúpula del poder político, económico y social destacan, como señala Raquel Braulovsky, un esplendor eurocéntrico, enarbolando la discursividad de la prosperidad y la civilización, se amordaza y se invisibiliza nuestro sincretismo cultural de profundo raigambre africano. Máxime, cuando los bailes africanos y las danzas ancestrales involucraban movimientos corporales que desde la óptica de las clases rectoras evocaban los desenfrenados placeres de la carne y rememoraba, ¿no?, conflictos de carácter violento. Este tipo de expresión no estaba acorde con los modelos y perfiles de la sociedad moderna y civilizada a que se aspiraba. En 1913, Roberto H. Todd, alcalde de San Juan durante buena parte de la década de 1910, indicaba: todas las actividades que organicemos deben programarse de forma tal que doten a los espectadores no solo diversión, sino también un cierto grado de cultura y refinamiento, por poco que ellos puedan apreciar, ¿no? Cierro la cita. De las palabras de Todd se desprende el interés de la élite por resignificar las actividades carnavalescas, adjudicándole una función educativa mediante la difusión entre los habitantes de conocimientos, modelos, actitudes y comportamientos sociales más refinados. Desde esta perspectiva, Todd se une al coro de voces de la clase propietaria, profesional e intelectual criolla que desde el último tercio del siglo XIX, con notoria rubri paternalista, entendía
que solo la élite sabría dirigir a las clases menos privilegiadas por el camino del progreso y la civilización. Por esa función educativa, se exhortaba a que los desfiles de carroza mostraran los adelantos y la sofisticación de los países más progresistas del occidente europeo y de Estados Unidos. Y lo mismo sucedía con los temas de los bailes de sociedad. Y cito otra vez a Todd. Estos bailes, ¿no? Cito, debían ser ejemplo de buenos modales, actitudes, corrección, elegancia y buena conducta. Cierro la cita. Por lo general, el diseño y decoración para los bailes de sociedad se encargaban a Mario Brau, el hijo de Salvador Brau. Y cito una nota del periódico que se propone convertir nuestro teatro en un verdadero salón trono, capaz de competir con las más bellas mansiones mundiales y digno de albergar a la belleza que ha de presidir el carnaval. ¿No? Cierro la cita. Los bailes se efectuaban en el Teatro Municipal y una vez terminada la construcción del Casino de Puerto Rico, también se utilizó para estos fines. Los precios de los palcos fluctuaban entre 5 y 7 dólares, ¿no? Todo lo devengado en esos bailes, en las rifas, en los juegos y demás actividades que se organizaban, se destinaban a obras de caridad. Esta práctica, ¿no? No debe tomarse como un asunto baladí o de una simple condescendencia clasista. En más de una ocasión se recaudaron entre 2.000, 3.000 y hasta 4.000 dólares, que para la época era un monto formidable. Y eran las mujeres, las féminas, las que decidían las necesidades más apremiantes de los sectores desventajados y las cuantías que recibirían. Por ejemplo, para el centavo escolar, tanta cantidad. Para el colegio de asilo de niñas pobres, tanta cantidad. Para la Cruz Roja, tanta cantidad, ¿no? Estas obras cívicas y filantrópicas le proporcionaron a esas mujeres de la élite las bases para intervenir en servicios sociales esenciales, ¿no? El reinado les abría un espacio a las jóvenes de la élite para darse a conocer más allá de su estrecho círculo social y desarrollar su propia agenda de servicio social. Es decir, aquí debo hacer una aclaración. Es muy fácil decir, estas eran las blanquitas de San Juan. Bueno, eran las hijas de los jerarcas de San Juan, de las familias rectoras, de la gente rica de San Juan. Pero hay algo que, como dice la historiadora italiana, el apellido es Lontano, Patricia Lontano, algo así, se me ha ido el nombre de la cabeza, de la mente, que señala que pertenecer a las élites era un arma de doble filo para las mujeres, porque en sociedades tan estrechas y cerradas como la clase rectora sanjuanera, era casi una camisa de fuerza,
porque estas muchachas en cierto sentido, estas jóvenes en cierto sentido, no tenían como una personalidad propia, sino que era la hija de, la nieta de, ¿no? Y eso crea un peso enorme porque se espera que las hijas de buena sociedad, las hijas de las buenas familias, siguieran un código de comportamiento. Ahora, aquí entra lo que Roger Chartier llama la capacidad de inventiva de las mujeres, que no solamente es una capacidad de las mujeres de la élite, es de todas las mujeres, ¿no? Donde aprovechan el mínimo espacio o el mínimo resquicio, la grieta, para insertarse y desarrollar su propia agenda y su propia agencia, agency, como se dice en inglés. Y muchas de estas muchachas que, insisto, es injusto tratarlas con frivolidad, muchas de estas muchachas se involucraron de lleno en servicios esenciales para la ciudad de San Juan, y es una forma de afirmación de ella, que yo soy algo más que la hija de, ¿no? Así que es importante hacer esa aclaración, que yo tengo un escrito publicado hace unos años atrás que se llama Domesticidad, Desafío y Subversión, ¿no? La discursividad femenina sobre el progreso y el orden social. Así que eso yo lo he discutido en otros escritos publicados. Y es una dinámica bien interesante. Es como lo mismo que sucede con las monjas carmelitas, que hubo una época que las presentaron como estas pobres monjas que estaban enclaustradas, ¿no? Eran monjas, sí, que a pesar del enclaustramiento afirmaron su agencia e interactuaban con la sociedad. Eso también está en otro ensayo que se llama Insumisas Devociones y Tridentinos Controles, donde cómo las mujeres tienen esa capacidad de invertir, ¿no? De subvertir, mejor dicho, de subvertir aquellas instituciones o aquellos obstáculos que estaban ahí para su sujeción. Ellas se las agenciaban, ellas tenían agencia, ¿no? Pero veamos algunas de estas reinas. Gloria Ojeda, 1911, Irma Finley, del comercio Finley, ¿no? Y la mamá enviudó, su testamento se puede consultar en los protocolos notariales. Era hija de un cónsul que primero había estado en Ponce y luego pues se trasladaron a San Juan, y fue la reina de 1912. Aquí tenemos en el 1913 a Margarita Vidal, en el 1914 a María A. Font, en el 1915 Arcadia Callita Benítez, 1916 María Luisa Saldaña, que es un personaje interesantísimo, eventualmente por sus inquietudes con el problema de salud mental. Se casó con el doctor Juliá, el de la clínica Juliá, y dedicó ella y su familia a la salud
de los pacientes mentales y de la clínica. Además, fue una de las patrocinadoras del primer conservatorio de música en Puerto Rico. Matilde González, ¿no? Etcétera. ¿No? La tenemos ahí, ¿no? No podemos pasar por alto que en el 1918 no hubo un reinado de carnaval organizado desde el ayuntamiento, desde la alcaldía. La entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial el 6 de abril de 1917 hizo que todos los esfuerzos de la administración municipal se dirigieran a recaudar fondos para la Cruz Roja Americana, el Comité de Defensa Nacional y la Comisión de Alimentos, entre otros. Esto no significa que no se realizaran bailes y otras actividades carnavalescas para recaudar fondos al objeto de cooperar, y cito, con tan patriótica causa. En 1919, en la tercera etapa de la pandemia de influenza, se eligió la Reina de la Paz, que fue electa por el Club Cívico de Damas, y el título recayó en Olimpia Montilla, que la vemos aquí, la cual desfiló en la carroza de la Victoria. Pero... Y en el 1920 resultó electa Carolina Díaz Ceballos. Como estaba diciendo ahorita, ciertamente las reinas eran jóvenes que pertenecían a la élite blanca capitalina que había recibido una esmerada educación. Y muchas de ellas, repito, no eran indiferentes y mucho menos estaban enajenadas de la compleja cotidianidad local y mundial. Como ya dije, este tema lo he tratado en otras ocasiones, sobre el trabajo que las mujeres, que estas muchachas, junto con el Club Cívico de Damas y otras asociaciones sociales y los clubes sociales, sobre el trabajo de estas mujeres que realizaron en la Cruz Roja, el historiador José Rigao señala, y cito a Rigao: es evidente que la Cruz Roja fue criatura de las mujeres emprendedoras de esa época. Así que otra función que cumplía el carnaval era estimular la economía de la capital. Y aquí vemos parte de los recortes de anuncios en los periódicos, porque era que los periódicos eran inundados con anuncios sobre el carnaval, ¿no? Y por ejemplo, en esta pequeña nota dice: tenemos grandes noticias que se relacionan directamente con el carnaval, que en breve empezará en San Juan. Con el carnaval se ha iniciado una animación verdad en todos, de verdad en todos los órdenes. Las tiendas están atestadas de compradores y las damas invaden todos los establecimientos. Con el carnaval, los hoteles ya a estas horas apenas tienen espacios locales que ofrecer, y los que no están ocupados están solicitando
con empeño, se están solicitando con empeño de la isla, están siendo solicitados con empeño de distintas partes de la isla. Con el carnaval, que por la época coincide con la estancia aquí de los señores delegados, sabemos que vendrán numerosas familias de la isla. Y con el carnaval veremos por aquí en San Juan el ramillete de bellezas, obviamente el eterno femenino, que ofrecen Ponce, Mayagüez, Aguadillo, Macao, Guayama y Arecibo, que encierran en sus distritos perfumadas flores del jardín de Borinquen, ángeles que en toda la tierra van a los bailes, así asisten a los conciertos y se ponen un antifaz, ¿no? Ahí hay toda una construcción de lo que se llama el eterno femenino, ¿no? Entonces, los artículos, las tiendas con los artículos de carnaval, esta es una tienda este es un anuncio de París Bazaar, y este es otro anuncio de ropa para caballero que vaya bien elegante, o sea, porque eran bailes de frac y de usted y tenga. Así que, de otra parte, el diseño y elaboración de carrozas y autos decorados, y para poder participar en el desfile de carrozas se pagaba como una licencia, y lo mismo los autos decorados que iban a engrosar las arcas que luego serían destinadas a la caridad, al menos en teoría. Así que de otra parte, el diseño y elaboración de las carrozas y autos decorados requería mucha mano de obra artesanal que le proporcionaba algún ingreso extra a los trabajadores durante la pretemporada carnavalesca. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es la carroza de Inma Finley, ¿no? Como vemos, es una carroza muy elaborada, es como imitando una góndola, y vemos a la reina con sus damas de honor, ¿no? Un caballo, o sea, esto es todo un esplendor eurocéntrico, ¿no? Aquí la carroza del Club Cívico de Damas, ¿no? Aquí vemos a las jovencitas, la carroza de la paz, con la paloma de la paz. Una carroza, porque los comercios también hacían sus carrozas, era una propaganda y había que pagar patente para ello. Del comercio Avoy, Vidal y compañía, que ya habían llegado las gomas, lo último. De hecho, el retrato ni siquiera, o sea, lo que hace es estar anunciando que llegaron las gomas La Müller. Parece que era lo último en la avenida. A esto hay que sumarle el desfile de autos decorados que se celebraba en el hipódromo. El comandante, que antes estaba, yo señalo ahí porque yo vivo en el condado, en Santurce, la calle Hipódromo, en esa zona, hay que sumarle el desfile de autos decorados que se celebraba en el hipódromo. Y aquí vemos la carroza de los hermanos Carbia, ¿no? El despliegue de flores, etcétera, ¿no? O sea, había trabajo
que hacer. Las ventas de telas y la confección de los disfraces de las comparsas, tanto de adultos como de los niños y las niñas, era otro renglón que también movía la economía sanjuanera. Estas prendas eran muy elaboradas y requerían mucha tela, adornos como encajes, botones, lentejuelas, pedrerías, muy costosas y sobre todo largas horas de trabajo. Las siguientes comparsas sirven para ilustrar esto que acabamos de señalar, ¿no? Aquí vemos la comparsa del Casino Español, ¿no? Aquí yo no, todavía no he podido descifrar, porque tampoco lo decía en... Estas fotos son del Puerto Rico Ilustrado. Tampoco decía de qué era la comparsa, simplemente la comparsa del pensionado del Sagrado Corazón. Ellas no sé si son dominos de lo que están disfrazadas, ¿no? Pero esta es la del Sagrado Corazón, que fue organizado por María Amelia Pasarel. La comparsa de la señora Justi, de ella, ¿no? Ustedes se dan cuenta de la elaboración y son niñitas, ¿no? Y aquí vemos la comparsa de niños del Casino Español, de los Tres Mosqueteros, ¿no? Y eso me trae a la memoria una anécdota familiar. Mi papá, de chiquitito, tendría 5 años, es hijo de españoles, específicamente de mallorquines, de Sóller y Palma, ¿no? Y eran del Casino Español de Arecibo, y que en uno de los carnavales hicieron una comparsa de niños y el papi pues participó y lo vistieron de arlequín. Y él estaba tan feliz con su vestido de arlequín que cuando acabó la festividad, el muchachito, entiéndase mi padre, se escondió para que no le quitaran el disfraz. Y hubo que recurrir a la amenaza de la mano fuerte de mi abuelo para que el niño, papi, finalmente optara por quitarse el disfraz, y se lo quitó con lágrimas, a llantos, porque él estaba muy feliz con su vestido de arlequín. Bien, como mencionamos al comienzo de esta presentación, la década de 1910 fue una de intensa actividad huelgaria. A lo largo del decenio, la tensa atmósfera se filtra por toda la prensa y en las discusiones en el seno del ayuntamiento. El sector obrero estaba representado en los comités que organizaban los carnavales, y el poder decisional era muy limitado. Y sus actividades recibían poca cobertura de la prensa. A sus bailes se le asignaban fechas específicas a las actividades a realizar y hasta cómo debían vestirse. Establecían un código de vestimenta para la clase obrera. Si bien se les exhortaba que participaran, aunque fuera modestamente, su desfile de carrozas se efectuaba, al igual que su baile, se efectuaba aparte, fuera de los que organizaba el ayuntamiento y los clubes sociales
de la capital. Una imagen, ¿verdad? Dice más que 1000 palabras. Aquí vemos la humilde carroza, como dice, aspecto de la calle Fortaleza al desfilar las carrozas de los obreros. Solamente pusieron una carroza, ¿no? Y esta última imagen es una comparsita que hicieron los niños de La Perla y que estaban por toda San Juan, pues y los reseñaron estos niños, ¿no? Haciendo sus travesuras, se veían de lo más graciosos, ¿no? Con un tono condescendiente entre que con las muelas de atrás, ¿no? Bien. Para el antropólogo y sociólogo Max Grobman, el carnaval podía actuar como una válvula de seguridad para aliviar las tensiones de la sociedad. Y máxime en una sociedad como San Juan, altamente jerarquizada. Dice Globman, es un interludio de las presiones sociales, o como diría en la canción de Serrat, en la canción La Fiesta, vamos subiendo la cuesta que arriba en mi calle se formó la fiesta, ¿no? Por un momento se olvidó que cada uno es cada cual, ¿no? Para el ruso Mikhail Bakhtin, el carnaval lograba sus efectos liberadores al permitir que la gente común y corriente se manifestara como multitud carnavalesca, aunque su comportamiento nunca era predecible. Y aquí o sea, no estoy diciendo todo lo que dicen estos teóricos, son mucho más elaborados. Natalie Simon Davis añade que el carnaval, aunque su comportamiento, el carnaval estimulaba la creatividad de todos los sectores sociales. Y que las manifestaciones creativas ponen de manifiesto, como hemos visto, ponen de manifiesto las diferencias de clase y visión de mundo entre muchos otros elementos. Como pudimos observar, la carroza de los obreros y la comparsita de los nenes de La Perla, con la comparsa de los niños del Casino de San Juan o de mi papá vestido de arlequín, ¿no? Así que esa creatividad pone aún más de manifiesto las diferencias de clase y de visión de mundo, entre otras cosas. El Carnaval de San Juan durante la década de 1910 encontramos que era una actividad sumamente reglamentada y con gran anticipación, lo que le restaba espontaneidad. Yo encontré reuniones del carnaval, claro, que el carnaval se supone que son las carnes tolendas, ¿no? Los días antes, los 3 días antes de que empiece el miércoles de Cuaresma, ¿no? Pero sabemos que se hacía antes de la Cuaresma, antes, ¿no? Yo he encontrado reuniones hasta en noviembre, ¿no? De otra parte, el despliegue de seguridad de representantes y oficiales del orden público procuraba evitar incidentes violentos y fuera de orden.
pero estos incidentes nunca pudieron ser controlados a cabalidad. Antes de 1917, el expendio y consumo de bebidas espirituosas alcohólicas en más de una ocasión acarreó desórdenes, violaciones en los zaguanes y callejones capitalinos, reyertas, escaramuzas que el control policial no fue capaz o no lograba atajar a tiempo. Creo que voy a ir cerrando porque deseo su retroalimentación, porque aquí yo lo que estoy haciendo es provocando. El Carnaval de San Juan en la década de 1910 se nos presenta como un evento que involucra unas espinosas relaciones de clase, raza y género, que invita a una reflexión y revisión más profunda en torno a la complejidad de las dinámicas sociales, económicas y patriarcales capitalinas. Ese examen necesita despojarse de la evocación nostálgica que hablé al principio, de los fastuosos bailes de sociedad y los desfiles de carroza que enmascaran las divisiones de una sociedad altamente jerárquica y patriarcal con insoslayables contrastes y antagonismos de clase, raza y género, ¿no? Y aquí los dejo porque lo que quiero es picar el gusanillo de la duda y que de dejar que sean ustedes los que me den su retroalimentación y que, miren, que empiecen a estudiar el carnaval. Y veo que en el público está Silvia Álvarez Curbelo, de Ponce. Entre San Juan y Ponce había una competencia de carnavales, ¿no? que ni les cuento. Así que ustedes me dicen. Muchísimas gracias, doctora Barceló. Primero va a recibir unos cuantos anuncios de amistades que han escrito por Facebook antes de leer las preguntas que así quieran compartir y los comentarios. Así que leo los siguientes. Glorimar González, soy testigo de que ella decía que había que estudiar el tema. Qué bueno que se animó a la investigación. Reciba saludos de Javier Alemán Iglesias, también del doctor César Rey, le envía saludos a usted como profesora y amiga. María del Carmen Baerga, reciba también los saludos. Y Vilma Pizarro. Y de Sandra Enríquez. Edgar Torres, muy interesante y educativo. Muchas gracias por compartir esta información tan valiosa de nuestra cultura social. Glorimar González pregunta, ¿notó algún cambio en las actividades tras la prohibición del alcohol? Sí, el aumento en la criminalidad antes de la prohibición. O sea, después, digo, no es que a partir del 17 no hubiese incidentes después de la prohibición, pero antes de la prohibición era, Dios santo, yo me encontré casos de violación incluso de niñas, ¿no? Reyertas de navajazos, cuchilladas, etcétera, ¿no? Lo que yo he visto hasta el momento, porque recuerden que uno sigue investigando, lo que yo veo hasta el momento es sobre todo en la cuestión de los delitos.
antes de la prohibición había una mayor incidencia de peleas callejeras, de escaramuzas, de guapetura, ¿no? Etcétera. Comenta la doctora Sandra Enríquez en esa misma línea que usted está hablando, dice: doctora, se habla de los excesos en las fiestas de la calle San Sebastián, pero los carnavales no se quedaban atrás. Definitivamente. Yo como soy casi una ermitaña urbana, Dios mío, yo hace centurias, yo hace más de 2 décadas. Yo creo que la última vez que yo fui a una actividad multitudinaria en el Viejo San Juan fue para el 5º centenario, la fragata, y que vinieron los reyes que pintaron el cuartel de Vallajá con las banderas, ¿se acuerdan? Y era pintura de aceite. Yo creo que desde esa época yo no voy a una actividad multitudinaria a San Juan. O sea, y de eso ha pasado tiempo. Así que, por supuesto. Y en Arecibo, que había un carnaval también, yo nunca participé, pero papi y mamá nos llevaban a ver los desfiles de carroza, pero nos llevaban casi amarrados, ¿no? Comenta Rafael Cabrera que fueron juntos a esa actividad. Sí, dile que creo que sí, que la recuerdo como ahora. Pregunta Lourdes Tañón, ¿de dónde viene el término Rey Momo? Rey Momo tiene, se cree que es del Rey Momus, un derivado de un dios, de una deidad menor latina de los romanos, que era el señor de la noche, el desorden, el campechano, bullanguero, ¿no? Pero eso es lo más que he podido indagar sobre el Rey Momo. Vinculado, y obviamente va transmutando, pero sí que lo más lejano que yo me he encontrado es en Roma, en la antigua Roma, en el Imperio Romano. En esa misma línea preguntan que en qué momento entra la figura del Rey Momo al carnaval. Bueno, en el caso de la década de 1910 siempre. Ahora, ¿cuándo entra el Rey Momo al carnaval? Pues eso depende, la región y el lugar, porque yo estoy hablando del carnaval de San Juan, pero hay carnavales y se le llama también carnaval a cualquier fiesta, sea o no sea antes de Cuaresma. Pero yo me lo encuentro, no estoy diciendo que esa sea la respuesta, yo me lo encuentro por primera vez en el Renacimiento. Viene siendo como un bufón. No es un bufón, es como el gran bullanguero, el que le va a dar, el que le va a insuflar de energía y vitalidad. Yo me acuerdo cuando en una ocasión un prestigioso banquero cuya hija fue reina del Carnaval de San Juan, me refiero a Camil Carrión, que el Rey Momo fue Billy Carrión. Y me acuerdo que decía, toco, que toco, el gigante quiere coco, ¿no? Ya ahí había cambiado un poco la tónica del carnaval, porque ese toco, que toco, el gigante quiere toco, es de raíz africana, ¿verdad?
A lo mejor él no lo sabía, pero vamos. Usted estuvo en el 1992, que acaba de decir que estuvo para lo de las regatas. Allí Sí, allí se coronó en el área de febrero eh, una joven, se llamaba Bárbara Torregrosa, y ajá. se le inspiró en el reinado de doña Isabel, perdón, en la esposa de Juan Ponce de León, y se coronó en las escalinatas del Capitolio. Esa actividad, ya digo, yo fui una noche, como ha dejado consignado el doctor Cabrera, que fuimos juntos, sí, sí, fuimos juntos, solamente una noche, ¿no? Una larga noche. Sí, me lo Eh, dice. pero este, no, no sabía ese detalle, pero qué bueno Sí, saberlo. sí, sí. De hecho, vinieron dos personas de Tenerife a ayudar a coronarla. En ese momento era que siempre ella tenía un lema que decía que el carnaval de San Juan era el más antiguo de las Américas. Eso no es del todo cierto, pero... Pero bueno, ese era su eslogan. Ah, claro. Y como usted dijo, que San Juan y Ponce siempre había la riña de las reinas del carnaval. Sí, sí. Era una riña terrible. Sí. Así que muchas gracias, Georgina. No veo el nombre. Sí, Georgina Georgina de Cárdenas. de Cárdenas. Muchas gracias. Sí, he Ese, estado muy envuelta en los carnavales. ¿y cuándo fue ya no hay carnavales en San Juan, ¿verdad? No, negativo. ¿Cuándo? Creo que el último que yo tenga entendido fue cuando la hija de Luisito Vigoró fue la reina, creo que es infantil. De ahí en adelante no me acuerdo mucho más, pero sí he estado muy ligada a los carnavales, no solo porque como usted dijo, eh, los sitios como, por ejemplo, usted tiene el Caparra, que siempre había, el Casino de Puerto Rico. Sí. Así que sí he estado bien esto. Bueno, eh, la joven Bárbara Torregrosa, pues es mi hija y por eso es que yo he estado muy ligada a los Ah, es carnavales. su hija. Sí, señora. Ah, Ella eh, fue la que representó a la esposa de Juan Ponce de León en el 1992. Muy pues bonita. fíjate. Y mucho de esto era que las reinas era eh, una cosa como que salir desde la fortaleza e ir completa en su carroza hasta las escalinatas por la parte sur Sí, de San Juan. claro. Era todo un desfile. Sí. Ah, ese dato no lo sabía, no lo sabía. Sí, Porque sí. yo estoy en las primeras décadas del siglo XX. No, lo sé, lo sé. Por eso, y siempre he estado muy adentro de los carnavales. Me encanta, porque yo siempre he dicho que el carnaval es la expresión de un pueblo. Eh, Sí, sí, bueno, en una forma así, porque pues uno se, como usted dijo, las comparsas, eh, y hay cosas que uno recuerda de uno de niño, eh, que bueno, lo llevaban a San Juan a ver las carrozas, pero ya después del carnaval que nosotros tuvimos, después de ahí no hubieron más. Si acaso, porque esas carrozas desfilaban por la Ashford completamente. Estaba Casa Cuba, estaba
Sí, pero eso ya es ¿cómo que se? mucho más Exacto, reciente. exacto, más Sí, reciente. eso ya es mucho Pero más reciente. Pero en el siglo XIX se quedaba en la ciudad sí, de San Juan, semi-amurallada. exacto. Pero después, para traer el turismo y para traer todo, pues se hizo de esa forma. Claro, pero ya eso es muy posterior y el carnaval fue cambiando, cambiando. Yo me acuerdo que en Arecibo hubo un carnaval donde eh, la reina estaba con su rey y la reina estaba vestida de, o sea, era de Cleopatra Correcto. y Yo me la acuerdo de iban eso. cargando los esclavos de Cleopatra Ujú. y aquello era un derroche de lujo y el vestido, yo todavía, la- el brillo me ciega. Sí, 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 así eran los carnavales antes. Sí, Muchísimas así Pero qué que. gracias. bueno que he podido compartir con ustedes pues un No, poquito sobre el carnaval. y yo después me trataré de comunicarme con usted para ver esa regata y esa coronación. Así que, porque es la época de, este, ya eso fue en el último eh, mandato de Rafael Hernández Colón, eso fue en el 92, y sabemos que Rafael Hernández Colón eh, eh, era muy hispanófilo Ujú. y, y, y hasta le dieron, creo que la medalla al pueblo de Puerto Rico del príncipe de Asturias fue Sí, por Correcto. el uso del idioma español. por el Ujú. uso del premio y después, pero nos duró poco el premio porque después vino otro gobernador que entonces puso el inglés y el español. Eso Así es ya, así. sí, Gracias. Pregunta José a través de Facebook si de casualidad los estadounidenses participaban en el carnaval. sí, eran parte de o sea, eh, contaban y aportaban. Eh, para empezar, el gobernador, que era norteamericano, y se paraba y daba unas palabras y, y los comercios, las industrias, las centrales norteamericanas enviaban sus representantes y su... No lo pude poner porque es tanta la fotografía que tengo y tanto el material que sí, pero sí, Eh, sí, sí. Y venían de las islas, de Islas Vírgenes Americanas, venían a ver el carnaval de San Juan. Venían en, en un barco expresamente el carnaval de San Juan. Perfecto. Preguntan, ¿cuán cierto fue que Lindbergh hizo un desplante a la reina del carnaval? ¿En qué año? O en que si eso sí ocurrió. No sé, porque yo estoy todavía en la década de 1910 y sigo en la década de 1910 y no salgo de ella, porque mientras más estudio, más me siguen apareciendo documentos, más fotos. Lindbergh fue, cuando vino a Puerto Rico, ¿en qué año fue que vino? No me Sí. acuerdo, pero yo creo que fue en los 20. Tenemos que Sí, buscaremos ese detalle. Pregunta sí. Vilma Pizarro, doctora, en mi investigación me encontré con muchas fotos de los negros pobres para finales del siglo XIX disfrazados frente del convento. ¿Ellos también celebraban el carnaval? Pues sí, vimos, pero sí recibían muy poca,
muy poca atención y cobertura de la prensa, ¿no? Fíjense que la última imagen que yo presenté eran niñitos de La Perla y en su mayoría eran niños de niños y niñas afrodescendientes. Bien. Así que... Pregunta María del Carmen Baerga, comenta, perdón. Sería bien interesante revisar los libros de novedades de la policía durante las fechas del carnaval. Swan Caulfield tiene un artículo súper interesante, más o menos de la misma época en Brasil. Ella habla de que era una instancia del mundo al revés. Me encantaría saber de las transgresiones en los carnavales. María del Carmen, si me estás oyendo, si conseguimos el libro de novedades de la policía del viejo San Juan, ¡bingo! Pero no me aparece el libro de novedades. Y he buscado, rebuscado, a los archiveros los he estado así de enloquecerlos y no aparecen los libros de novedades. Los incidentes que no los cubrían todos, los incidentes son las notas, los incidentes que he contabilizado y llevado y apuntado son de los periódicos, porque ¿dónde están los libros de novedades de la policía de San Juan y de muchísimos otros pueblos? ¿No? No los encuentro. O sea, no aparecen. Y eso precisamente me daría a mí, una fuerza increíble a este trabajo. Pero María del Carmen, eso de que es el mundo al revés, sí, es el mundo al revés, pero ese al revés está controlado. Rafael Cabrera nos brinda la información que Charles Lindbergh visita Puerto Rico en el área del Escambrón el 2 de febrero de 1928. Gracias, Rafa. Me sacaste de un apuro una vez más. Pero esa época yo todavía, y al paso que voy, la década de 1910 es demasiado rica. Y no he podido salir. Yo sigo y sigo, y más encuentro y más encuentro. Y fotografías, ni se diga. Comenta Vilma Pizarro, aunque el carnaval en su máxima expresión era la representación de las personas de poder, a los pobres les encantaba. Lo digo porque mis papás iban a ver el desfile de la reina cuando bajaba por la calle Fortaleza. Sí, sí. Se exhortaba a que participaran con buenas, pero yo les hablé de que tenían un código de vestimenta para las clases menos privilegiadas, que tenían que ir con un código de vestimenta, no podían ir todos traposos como estaban, tenían que tener por lo menos un pantaloncito decente y una camisa. Pero me imagino que eso también era imposible de seguir. Es como alguien que dijo que no quería ver carros estartalados por la isla, pues los organizadores no querían ver gente traposa por las calles, pero iban. Como seguirán viendo carros estartalados, empezando por el mío. Comenta María del Carmen Baeria que hay que buscar los casos criminales y civiles, es bien fascinante. María del Carmen Baerga Santini, amiga y hermana, yo he estado sumergida en los juicios de la audiencia de lo criminal, pero todavía fíjate, de Ponce, todavía no he visto los de San Juan, pero los libros de la audiencia de lo criminal en Ponce, yo vi toda la década de 1890, todas las cajas, que eran como 40 cajas.
Y ahora, en verano, pienso, después de tomarme unas merecidas vacaciones, pienso sumergirme en la audiencia de lo criminal de San Juan. Así que no te preocupes, que yo tengo todo eso. Va encaminado. Sí. Comenta Mario Daubón lo siguiente, que también hay que reconocer la figura de Eugenia Josefina Santiago, que trató de mantener el Carnaval de San Juan ya para unas décadas más recientes, ¿no? Del siglo XX. Sí, y yo me acuerdo de la revista Ángela Luisa, que también reseñaba los bailes de sociedad y el carnaval. Sí, eso es cierto, pero eso ya es muy posterior. Sí. Edgar Torres, muy interesante y educativo. Muchísimas gracias por compartir esta información muy valiosa de nuestra cultura social. Le envío un aplauso a María del Carmen Baerga. Sí, después hablamos, María del Carmen. Bueno, voy a dar unos minutitos adicionales por si hay algunas otras preguntas o comentarios, tanto en Facebook como en Zoom, pero quiero compartir con ustedes, antes de finalizar nuestra charla de hoy, la charla del próximo jueves está dedicada al pueblo de San Germán y la misma la va a realizar el doctor José Yuch, así que le invitamos para que participen de la misma. La charla del próximo jueves se titula Historia de San Germán y el Museo de la Historia de San Germán, a cargo del doctor José Yuch. Así que personas interesadas en participar de esa charla, recuerden enviarnos un correo electrónico para que reciban el enlace. Comenta Sandra Enríquez, yo me imagino que ese evento era esperado. Me imagino que para toda la población era una ocasión única. Sí, y para los niños. Y yo me acuerdo que entonces había un área destinada, bueno, estoy hablando de mi época, que yo soy baby boomers, voy para la edad dorada, pero yo fui baby boomer. Sí, a nosotros nos encantaba. Nos llevaban a las machinas, papi se montaba con la más inquieta, que era yo, y mi mamá con mis hermanos, que eran más serenos, y entonces en las machinas, en los caballitos, en el gusano, y entonces todos los dulces, me acuerdo de aquellas, era el algodón de azúcar, que aquello dejaba un emplaste en la cara. ¿No? Sí, no, pero era algo distinto que se hacía, o sea, se formó la fiesta. Como no es una cosa de todos los días. Claro. Daniel Mora, veo que dice aquí, ¿para cuándo las sorpresas del carnaval de Arecibo? Pero Daniel, eso te toca a ti, tú eres el que yo te he nombrado a ti, historiador oficial de Arecibo. Mira, me tiras la pelota a mí. No, ese eres tú, el historiador oficial de Arecibo. Se acordarán de mí, va a ser Daniel Mora, gran historiador, por cierto, y tenemos una actividad la semana que viene. Así que, Daniel, te toca a ti y te tiré al medio por estar preguntándome de Arecibo. Muchachos, si yo dejé Arecibo hace Venturia. Lo invitaremos para que nos dé una charla tan pronto tenga eso listo. De hecho, yo le dije a Daniel Mora, y te voy a seguir tirando al medio, Daniel, que preparara una de las maravillas que él hace para que la presentara en la fundación. Pues y todavía no me has dado el título. Tomaremos la palabra y le enviaremos una invitación formal. Ok. Daniel. Ha quedado en vivo y grabado.
No, Daniel fue, o sea, Daniel fue alumno graduado mío en la UPR y yo le fui su directora de una magistral tesis de maestría. Yo no fui de la directora nada, él venía ya con todo hecho y y era el que me explicaba a mí y la defendió con super honores. Y ahora está terminando ya su doctorado y tiene mucho que hacer. Y es mi costumbre que a los estudiantes destacados, como Daniel, Sofía González, Carlos González también, César Salcedo, a mí me gusta, tengo otros, Dávila Marichal, los quiero, creo que es como mi función de parte de mi función docente, pues exponerlos también, porque tienen talento. Si no tuvieran talento, fingía demencia, que no me cuesta. El doctor César Salcedo ofreció una charla con nosotros el año pasado y la doctora Sofía González está en nuestra lista para el segundo semestre brindar una charla. Así que perfecto. Recibimos sus recomendaciones atentamente para así invitar a esos estudiantes que han tenido esos trabajos para así. Y que ahora son colegas, qué mejor, claro, que sean colegas. Claro que sí. Pregunta si tiene planes de publicar esta investigación sobre el carnaval de San Juan de 1910. Bueno, va a salir un adelanto en la revista 80 grados. En la revista, no, en el periódico 80 grados, ¿eh? Uh-huh. Sí, 80 grados, pero muy preliminar, porque esto sigue esto sigue bajo la lupa. Mi familia me da ya por perdida porque yo me meto a investigar y me meto a escribir y se me olvida el mundo. Y mañana tengo que entregarle a la doctora Silvia Álvarez Curvelo, que estaba por ahí, parece que se fue, un ensayo para el boletín 101 de la academia, que es sobre el discurso médico en la literatura. Hoy tenía esto y el viernes de la semana que viene tengo otra ponencia de otro tema en San Germán y por eso dije que merezco un descansito después que termine este. Ha sido un semestre bien apretado, pero vamos para eso. Fue que yo me retiré. Yo no me retiré para sentarme a ver la muerte llegar. Muy bien. Pregunta Vilma Pizarra, ¿qué la motivó a incursionar en esta investigación? Bueno, lo que yo dije, porque cuando yo soy una investigadora, antes que nada soy investigadora, y yo estoy investigando, yo el mes que viene cumplo 68, yo no tengo por qué ocultar mi edad, porque vivir en este país es sobrevivir en este país es casi un privilegio. 68 años y mi hermano mayor me estaba sacando las cuentas que él se acuerda de buscarme en el archivo desde que yo tenía 20 años, o sea, ¿cuánto llevo investigando? 48 años. Y entonces, investigando un tema, uno se encuentra, mira esto otro, y uno lo va apuntando, y uno entonces encuentra a alguien que está haciendo un trabajo, pues mira, aquí te doy esta ficha,
Y yo lo del carnaval decía, por favor, estudien el carnaval, estudien el carnaval, estudien el carnaval. Yo sé que Rafael, tú debes estudiar el carnaval también, porque toda la cuestión de la cultura visual es ahí tú vas a enloquecer. Pero nadie me hacía caso y entonces iban a investigar otras cosas y yo pues tan pronto me retiré con todo lo que yo tenía apuntado, hice el listado y y vámonos para el carnaval. Además de otras cosas. O sea, esto no es lo único que yo estoy investigando en este momento. Muy bien, nos deja con el gustito. Ah, claro. Es que yo me vivo esto, o sea, esta es mi pasión. A mí la pandemia no significó grandes cambios en términos de la salida. Si yo soy una ermitaña urbana. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Comenta Lourdes Tañón. Me encanta su energía y entusiasmo, es lo que transmite. La felicito. Gracias, gracias. Sí, es un entusiasmo porque me gusta lo que hago. Lo amo, es mi vocación. Yo dije en sexto grado que yo iba a estudiar historia. En sexto grado, y heme aquí tantos años después. Cumpliendo. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora, por esta conferencia tan interesante sobre el carnaval de la Gracias década a ustedes, de 1910. gracias a ustedes y a la audiencia. Y pues, ¿qué decirles? Que esperen y sobre todo pónganse a investigar los carnavales. Claro que sí. Estaremos pendientes de su presentación de esta charla en 80 grados. Una vez salga, la copiaremos en nuestra página de internet de Facebook y la compartiremos con las personas que nos siguen. Así que muchísimas gracias, doctora, una vez más a todos los que nos compartieron con nosotros y compartieron sus preguntas y comentarios con la doctora. Los esperamos nuevamente el próximo jueves, que estaremos en San Germán, desde San Juan. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches y gracias. Seguro. Gracias a todos. Gracias. Un honor estar con ustedes. Gracias a usted. Buenas noches.